Muy bien, precisamente está con nosotros Kathleen Levy, la diputada y jueza de garantía encargada también con Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez, pues de dictar sentencia y de llevar adelante este proceso y sobre todo garantizar, ¿no?, que se llevara adelante como tenía que ser. Buenos días, bienvenida, un placer tenerla Iván. por acá, Gracias diputada. por la invitación. Primero que todo, la experiencia suya en este proceso, primera vez que se da esto, es algo inédito en Panamá, a través del sistema penal acusatorio y sobre todo sentenciar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo que el día de ayer ganamos muchísima experiencia. Es el primer caso que se da con el sistema penal acusatorio en lo que es la provincia de Panamá. Y bueno, que más que en la Asamblea Nacional de Diputados, obviamente es nuestro primer periodo y ganamos muchísima experiencia. Fue algo inédito, histórico. Sí. Y que más que 3 mujeres, ¿no?, haciendo justicia, yo creo que el país se llevó un buen mensaje el día de ayer. Ahora, para usted como abogada, tener que tratar este tema precisamente y sentenciar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de colega a colega, me imagino que no debe ser algo sencillo. Bueno, yo te soy sincera, el día anterior, yo hasta... Y sobre todo tratándose de un Sí. expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, pero a pesar de eso, me parece que, a pesar de él ser el presidente de la Corte, no tuvo una buena defensa, que no manejaban el sistema penal acusatorio. ¿Por qué no tuvo una buena defensa? Porque no manejaban el sistema penal acusatorio. Estaban muy metidos en lo que era el penal, más no el sistema penal acusatorio. ¿Y qué significa eso? ¿Qué diferencia hubiese podido marcar en el resultado de este juicio si hubiesen manejado distinto? Bueno, yo creo que desde el inicio, con la imputación, se debió de manejar diferente. El abogado Citón no tuvo un buen manejo en lo que fue el tema. Es más, se exaltaban en las audiencias, pero no era culpa de nosotros. Nosotros estábamos siguiendo, por decirlo así, un libro, un código, que eran los pasos que te dictaban. Hubo un momento que ellos no sabían ni qué recurso cabía en el sistema penal acusatorio. Ajá. Y obviamente que sí fue fuerte, para mí fue bastante fuerte porque yo creo que soy la más joven de las 2 juezas, sí. La que menos experiencia tenía. Ambas han sido juezas, procuradoras, y la verdad que el día de ayer ganamos experiencia y yo creo que el país se llevó un gran mensaje. Ok, condena de 60 meses, son 5 años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos. También formalmente separado de su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente sabemos que está hoy día en el Renacer. Por acá también se habla de que la subcomisión de garantías, pues presidida precisamente por la diputada Kathleen Levy, ordenó el decomiso de 2 apartamentos en Coco del Mar, propiedad de Moncada Luna y su esposa. Yo quiero referirme sobre todo al tema de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 5 años. ¿Este periodo transcurre mientras él está en la cárcel o empieza a regir cuando él salga y cumpla su condena? No, empieza a regir desde el día de ayer. La inhabilitación. Sí, la inhabilitación son, o sea, los 5 las años dos cosas mientras van esté en una la de la cárcel. mano, Sí. pero muchos decían, pero igual si está dentro de la cárcel, igual no puede trabajar, o sea, no puede fungir como abogado, que es lo que él... Bueno, hay muchas personas, ¿no?, que dentro que están presas se gradúan de abogados y ejercen dentro de la misma cárcel. Entonces, él no va a poder hacerlo. Yo también creo que la sociedad civil va a ser muy difícil que lo vuelva a ver en un puesto ejerciendo funciones públicas, porque él tuvo el más alto rango para prestar un servicio social a la ciudadanía. Claro. Entonces, yo creo que la pena, acuérdate que tampoco nosotros fuimos los que hicimos el acuerdo, sino que fue Pedro Miguel. Correcto. Y nosotros solamente nos quedaba aceptar o no el acuerdo, más no cambiar las penas. Sí se podía minimizar la pena, porque en el artículo, creo, 59 del Código Procesal Penal sí podíamos haber hecho eso, pero yo creo que nos acomodamos al acuerdo para no cambiar. Diputada, queremos presentar en este momento ese momento histórico ayer cuando se leía el fallo para recordar inmediatamente qué fue lo que pasó ahí. Así que adelante, escuchemos. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, previa admisión del acuerdo suscrito entre las partes,
Declara penalmente responsable al licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal, varón panameño, magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, con cédula de identidad personal 863-1102, y lo condena a la pena de 60 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo una vez cumpla la pena principal como autor de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad. La pena impuesta deberá cumplirla en la cárcel que designe el Ministerio de Gobierno y en virtud de la pena impuesta se produce la consecuencia jurídica del artículo 205 de la Constitución Nacional y la pérdida del cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Diputada, se hablaba de 10 minutos para deliberar y regresar con la sentencia, pero esos 10 minutos se prolongaron casi por 45 minutos, una hora. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, lo que realmente pasó era que las juezas no nos poníamos de acuerdo. ¿En qué punto específicamente? Hubieron 3 puntos en los que no nos poníamos de acuerdo. Yo creo que fue el tema de la incautación de las cuentas. Ajá. Pero ustedes tenían vigencia sobre eso, o sea, tenían control sobre decidir si se liberaban o no se liberaban. Es que nosotras como juezas no manejamos ninguna clase de pruebas. Ajá. Entonces no estaba en nosotros decidir si incautábamos o no las cuentas. Entonces por eso decidimos pasarlo a la autoridad competente, que en este caso vendría siendo el Ministerio Público, que es quien va a decidir, porque nosotros solamente podíamos juzgar a Moncada Luna, Claro. más no a los dueños de estas cuentas. O sea, que eso va a estar en manos ahora del Ministerio Público. Sí. Siguen cauteladas hasta ese Sí, momento. sí, sí. ¿Cuál otros 2 puntos entonces tampoco concordaban? El tema de el de casa por cárcel. Ajá. Ahí estábamos como... O sea, ¿se barajeó la posibilidad de enviarlo a la casa ayer? Sí, claro, yo creo que, como Zulay misma lo dijo, ¿Pero ella la es un pena poco... lo permitía? ¿O Sí. había que reducir la pena? No se tenía que reducir. ¿Con 5 años lo podían enviar a la casa? Sí, lo podíamos haber enviado a la casa. ¿Se puede saber quién quería mandarlo a la casa? Bueno, no, yo creo que era un tribunal colegiado que a la final una se sumó y así fue la decisión, ¿no? Recuerda que Zulay lo dijo, ella es un poco más... ¿Estas decisiones fueron todas, al final de cuentas, consensuadas por las 3, o sea, unánimes? Sí, claro. Las 3 decidieron, esto es lo que va. Yo creo que yo era la más negociante. Aunque adentro estuviesen, como quien dice, en el matraqueo ese, el tirijala. Sí, el punto de desalojar la sala era por eso. Había muchos gritos en el cuarto. Sí, claro, ¿no? porque Zulay tiene un tono de voz muy alto, yo también, Ana Matilde también, entonces como que no nos poníamos de acuerdo, entonces preferimos desalojar la sala para que no se escuchara. O sea que esto, ¿no? sí hubo la posibilidad de que Alejandro Moncada Luna hubiese pagado su pena en la casa, como lo estaba haciendo hasta ahora, hasta ayer precisamente. Yo creo que eso quizás hubiese causado un sinsabor en la población. Sí, claro, pero... Ustedes estaban conscientes de eso, me imagino. Claro que sí, y al día anterior también se presentó un certificado de salud que no tenía validez, porque tenía que ser por el medicatura forense, en donde la doctora acepta que no lo había revisado, que ella envió solamente el certificado. Yo creo que esto agravó un poco la decisión de nosotras. ¿Cuál es el tercer punto en el que no se ponían de acuerdo? Porque me mencionó 3. Sí, el tema de... realmente ahorita mismo no te recuerdo, pero sí eran 3. ¿Es cierto que se debatía sancionar al abogado y a la doctora? Sí. Y que al final de cuentas simplemente fue un llamado de atención, recuerdo claramente. Se le hace un llamado de atención al abogado por el manejo que se le dio con el certificado médico. Sí. Pero tengo entendido de que habían fuertes intenciones dentro de esa conversación o de esa deliberación que ustedes tenían de inclusive abrir una investigación y sancionar fuertemente al abogado y a la doctora que emitió el certificado médico. Bueno, no era abrir una investigación, era mandar un informe tanto al Colegio Nacional de Abogados para que sancionara al abogado y también así al Ministerio de Salud para que sancionara a la doctora. Pero se tomó la decisión de que mejor desistir, ya era suficiente con lo que era el mismo imputado. Así que tomamos la decisión de que mejor solamente se hacía un llamado de atención. Ahora, queremos saber sobre la situación a partir de este momento del señor Alejandro Moncada Luna, ya en el Renacer, un privado de libertad más en el Renacer. ¿Qué escenarios podrían darse? Porque se habla de que quizás se podría negociar pues, el tiempo de permanencia dentro del Renacer después de una cantidad específica.
Recuerda que ahora viene para la irse a parte... la casa, por ejemplo. Ahora viene la parte de juezas de cumplimiento, Ajá. que hay un vacío en la ley que dice que a falta de juezas de cumplimiento, las juezas de garantía entrarán O a jueces funcionar. también. Sí, que también se puede decidir en el pleno de la asamblea o en la comisión. Ajá. Eh, ¿Cuántos serían? ¿3 igual? ¿3? no, puede ser solamente una persona. Y Puede un ser- diputado. Sí, puede O ser una un diputada. diputado. Sí, yo creo que al principio nosotros estábamos muy metidas en lo que era ser juezas de cumplimiento, pero después de tomar esta decisión, yo creo que lo más saludable es que entre otro actor en este caso y nosotras quedarnos aparte. Ok, el tema de la justicia que se está dando en este momento, muchas personas tienen la queja de la justicia selectiva. ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Bueno, yo creo que el país ya merece respeto, que sí se ha dado justicia selectiva, que aquí no podemos decir a este se le juzga, a este no. Yo creo que en lo del tema del PAN había una junta directiva y la junta directiva completa tiene que ser investigada, no solamente 1 o 2 personas de esas. Creo que cada uno tenía responsabilidad, si no asistía a las reuniones, pero mandaba una persona que se sabía que era responsable y que iba a tomar una decisión. Claro. Y yo creo que las cosas ya se tienen que se tienen que comenzar a hacer bien. Miren qué ejemplo dio ayer la Asamblea Nacional de Diputados, que yo creo que es el órgano más golpeado de todos los 3 órganos. Y yo creo que ayer le lavamos la cara a la Asamblea Nacional de Diputados y dimos un ejemplo para que la ciudadanía tenga un poco más de confianza y Claro. que las cosas se van a hacer bien, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los jueces de cumplimiento, estos son los que van a tener que entonces encargarse y velar porque se lleve adelante pues, lo que se estableció en este acuerdo. Sí, exacto. Si la defensa presenta algún cambio de medida... Ajá. Pero eso es posible entonces, Sí, sí eventualmente. se puede dar por motivos de salud, Ajá. por cualquier motivo que ellos presenten. Hay quejas de algunas personas que dicen que solamente se le condenó en 2 cargos de los 4 que existían. Bueno, pero eso es un acuerdo, ¿no? Ajá. Se llegó a un acuerdo en donde el sistema penal acusatorio lo que busca es economizar el tiempo, economizar, no seguir la investigación. Se dice, bueno, tengo pruebas de que esto es lo que tú tienes, en que tú ayudas, ¿no? El imputado ayuda también a que se haga una economía procesal. O sea, es parte del proceso. Es parte del Estas proceso y negociaciones. se lo permite el artículo 220 y yo también quiero felicitar a Pedro Miguel, que fue muy golpeado. La ciudadanía no creía en el trabajo que él estaba haciendo, pero la verdad que demostró, a pesar de no ser abogado, ser un buen profesional. Sí, yo quería ahora que usted toque ese tema. Él hablaba de un caso pues, contundente, un caso fuerte. Se investigaron una cantidad pues, grandísima de cuentas, creo que más de 14 cuentas, que al final el mismo Pedro Miguel dijo que no existía la prueba que vinculaba a Alejandro Moncada Luna con muchas de estas cuentas y vimos entonces que no era tan fuerte en ese sentido. O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque se habla inclusive de que presentó este caso de tal manera, con supuesta contundencia de las cuentas, como para que los medios se encargaran de divulgar y crear una especie de, wow, Alejandro Moncada Luna la tiene difícil. Sí, bueno, sí se confirmó de que ninguna de las cuentas eran de él, pero ese era uno de los puntos que las juezas no nos poníamos de acuerdo si eran terceros intervinientes o terceros afectados. Ajá. Entonces, por eso mejor tomamos la decisión de mandarlo al Ministerio Público y ya Pedro Miguel tendrá que enviar la investigación y que el Ministerio continúe con eso. Y él no solicitó en ningún momento que se liberaran las cuentas. No tenía objeción de que lo hicieran, pero tampoco lo solicitó. Sí, exactamente. No solicitó que se liberaran y dijo que tampoco tenía objeción en la decisión que nosotros tomamos. Ahora, diputada, hay pues una incógnita entre la población sobre lo que hubiese pasado o podría haber pasado si este caso pasaba al pleno de la Asamblea. ¿Qué se vislumbraba? ¿Qué usted cree que hubiera pasado? ¿Se lograría un consenso para condenar a Alejandro Moncada o quizás hubiera salido libre? Bueno, yo creo que se hubiera llegado a un consenso. ¿Para condenarlo? Para condenarlo, pero lo que buscábamos era que la Asamblea no se mantuviera 8 meses en este problema, actuando judicialmente. Ajá. O sea, la Asamblea tiene que trabajar y la verdad que las 3 juezas de garantía, Pedro Miguel, estábamos
totalmente metida en el caso y no estábamos en la Asamblea Nacional de Diputados. Y lo que no queríamos era que se alargara, ya se iba a meter credenciales, que eran los 9 diputados de credenciales, nosotras no, pero nuestros suplentes sí. Luego iba a venir que todos los diputados se tenían que leer la investigación completa que Pedro Miguel había hecho, entregársela a cada uno que se leyera, iniciar un juicio. Entonces íbamos a llevar a la Asamblea a una decisión que era mucho más fácil resolverla con un acuerdo. ¿Pero se hubiera prestado quizás para negociaciones por debajo de la mesa? Yo creo que sí, y sabemos que la Asamblea tiene muchas personas nuevas, muchas personas buenas, pero también todavía quedan algunos diputados que... O sea, que se corría entonces el riesgo de encontrarse ante una situación difícil. Yo creo que con esta decisión ganó Panamá de haber hecho el acuerdo. Tal vez no fue, mucha gente cree que no fue lo mejor, pero yo creo que fue lo más sano para la Asamblea Nacional. Pero Miguel González se fue en el carro al Centro de Renacer junto con el señor Alejandro Moncada Luna. Bueno, yo creo que iba en un carro aparte, pero sí lo acompañó. ¿Por qué lo acompañó? Yo creo que era parte del acuerdo garantizarle a él su seguridad, garantizarle de que iba a ser llevado a Renacer. Ajá. Después nosotros nos dimos cuenta de qué cárcel iba a ser llevado, porque nosotros no tomábamos esa decisión, sino el sistema penitenciario y Pedro Miguel. Pero evidentemente eso ya estaba definido, porque una vez que montó el carro fue directo para allá. Sí. Muy bien, diputada. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante tomando como referencia este caso que hemos visto con Alejandro Moncada Luna? Tener claro, yo veo mucho en las redes sociales que las personas nos dicen, ahora hay que juzgar a exministros, ahora falta ministros. Eso no es el papel de la Asamblea. Nosotros solamente juzgamos a 11 personas que vendrían siendo los magistrados, los 10 magistrados, los 9 magistrados, el presidente y el vicepresidente. O sea, nosotros no nos metemos con otras cosas. Esto ya se tiene que encargar el Ministerio Público. En caso tal, y a nosotros nos juzga entonces la Corte Suprema, ¿no? A los diputados. Ok, yo quiero volver nuevamente al tema de Alejandro Moncada en el Renacer y en la duración de la pena. ¿Ustedes en algún momento consideraron reducir esta pena, el acuerdo al que se había llegado de 5 años? No, nosotros tratamos, la verdad, de no tocarlo. Sí podíamos haberlo No podían aumentarla, pero sí podían reducirla. Exactamente. No hubo ninguna presión en ningún momento, ninguna llamada, no sé, alguna presión sobre todo ante esta situación por parte de la defensa o alguna persona llegada a Moncada Luna. Bueno, yo creo que era una decisión más de cada una de nosotras. Yo hablaba con el presidente de la Asamblea y él me dice, Kathleen, los únicos que siempre van a estar a tu lado es tu familia. Tú tienes que tomar una decisión. Y yo creo que yo fui muy abierta ese día a ver lo que pasaba, qué argumentaba la defensa, qué argumentaba Pedro Miguel, y no llevar ya una decisión como que tiene que ir preso, tiene que ir. La defensa, la verdad, que solamente dijo que él no estaba bien de salud, pero nos presentó entonces Medicatura Forense un informe en donde nos decía que estaba perfectamente de salud. ¿Hubo amenazas en algún momento? ¿Hubo alguna situación de inseguridad? Porque tengo entendido que ustedes, como juezas de garantía, les colocaron unas escoltas permanentes. Sí, nos colocaron unas escoltas y en la hora de la mañana me llaman de la escuela que había una amenaza de bomba en la escuela de mi hijo. Obviamente que eso sí me dejó fuera de base y yo dije no inicio la audiencia hasta que yo vea que mi hijo ya está fuera de la escuela, que no haya pasado nada. ¿Fue falsa alarma? Fue falsa alarma, gracias a Dios. ¿Y esta fue la única situación así de inseguridad o de posible bueno, yo creo que Zulay denunciaba, Zulay también llegó un poco desesperada antes de la audiencia porque no sé qué le había pasado. Ahora, por el caso de Zulay es por Sí, el tema del señor Fábrega y Financial Pacific y todas estas cosas, pero en el caso acá, específicamente de Alejandro Moncada Luna y este juicio que se le llevó adelante, pues no hubo situaciones no, la verdad en que ningún momento de llamadas de presión ni nada de estas cosas. No, la verdad que no. En lo absoluto. En lo absoluto. La verdad que no recibimos ninguna llamada, solamente las felicitaciones de los amigos que nos han dicho hicieron un excelente trabajo. Ninguna llamada, ninguna presión. Nos dijeron, ustedes tienen que tomar la decisión, el país la está viendo y solamente tomen la decisión correcta. Yo quiero hacerle un par de preguntas un poco difíciles y son pues por rumores que se dan sobre este tema. Siempre se ha hablado de un pacto de no agresión entre el órgano legislativo y la Corte, que son los que encargados tanto de juzgar unos
tanto jueces a diputados como diputados a jueces. ¿Cambia esta condena a Alejandro Moncada Luna la relación que puede existir entre el órgano legislativo y la Corte? Bueno, yo creo que ellos tienen que estar conscientes de que la ciudadanía los está vigilando, que así como el Colegio de Abogados presentó y la sociedad civil una denuncia en contra de Alejandro Moncada Luna, pueden así presentar cualquier denuncia y ese es un rol que le pertenece a la Asamblea, como ellos también tienen su rol de juzgar a cualquier diputado. En este momento se le ha levantado el fuero a 31 diputados, creo que son, a solicitud del abogado Ernesto Cedeño para llevar a cabo investigaciones sobre el uso de fondos y todas estas cosas. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Se van a llevar a cabo estas investigaciones? ¿Van a salir algún tipo de caso? O sea, ¿hay algún comentario, algún rum dentro de la Asamblea en relación a esto? No, yo creo que los diputados están muy tranquilos. Ellos estaban de acuerdo en que se le levantara el fuero electoral. Yo creo que no escuché ninguno diciendo no me levanten el fuero, tengo miedo. Te vuelvo y te repito, la Corte está en todo su derecho a investigar a los 31 diputados que manejaron partidas y yo creo que lo deben de hacer, ¿no? Usted me ha dicho que se siente satisfecha, tranquila por el trabajo que han realizado como juezas de garantía, en este caso, del señor Alejandro Moncada Luna. Pero también se está hablando de que, y lo hemos visto en las redes sociales, hoy día todo el mundo opina y dice y habla sobre lo que piensa de cualquier tipo de situación. Y en este caso, yo he visto un par de tweets que hablan sobre un acuerdo macabro, que esto fue un acuerdo que el señor Moncada aceptó, por alguna razón se ocultaron o quedaban tapados algunos nombres que podrían haberse investigado. Inclusive algunos dicen que se debió investigar no solamente a Alejandro Moncada Luna, sino al resto de los magistrados, o sea, a los 8 magistrados, porque no era solamente el magistrado Alejandro Moncada Luna el que firmaba los fallos en la Corte Suprema de Justicia, sino pues todos sus colegas magistrados. Sí, claro, pero solamente la denuncia se presentó en contra de Alejandro Moncada Luna y la Asamblea tampoco puede, porque sí, iniciar una investigación si no hay una denuncia. Entonces, solamente se presentó esa denuncia. Dicen que por ahí van a venir más denuncias. ¿Contra magistrados? Contra magistrados de la Corte. Y bueno, ya le tocará a la Asamblea ejercer su rol de judicial, ¿no? Este era un fallo anticipado. La gente sabía lo que iba a suceder en el caso de Alejandro Moncada Luna. ¿Se le dio mucha publicidad? ¿Se filtró mucha información en los medios? Bueno, yo creo que... ¿Qué manejo hubo en ese sentido? Bueno, yo creo que la verdad que la ciudadanía no sabía qué era lo que iba a pasar porque se manejaba mucho de la casa por cárcel, se manejaba mucho que las juezas soltaríamos las cuentas y yo creo que fue todo lo contrario, ¿no? Al final había esa incertidumbre de qué va a pasar, cuál es la decisión de las juezas, van a cambiarle, le van a reducir la pena porque sí se podía reducir la pena. Entonces se dictó la decisión en ese día, no era que nosotros ya teníamos una sentencia preparada, por eso demoramos también, porque se tuvo que redactar toda la sentencia y tomar tanto la decisión de la diputada Ana Matilde como la mía, como la de Zulay, y hacer una mezcla de las decisiones que tomamos. Entonces yo creo que la ciudadanía puede estar tranquila de que las cosas se hicieron bien y que nosotros no llevamos un prejuicio ya de que este tiene que ir preso, se le van a incautar las cuentas. Y yo siempre dije que la defensa tenía que argumentar muy bien ese día y yo siento que a la defensa le faltó un poco más. Ellos dijeron, sí, hay que reducirle la pena, hay que hacer casa por cárcel porque él está mal de salud, por la edad, por la cantidad de fallos que ha dictado, que puede ser objeto de cualquier crimen en la cárcel, porque hay mucha gente que él juzgó dentro de la cárcel, pero más no dijeron más, o sea, no argumentaron nada, no presentaron alguna clase de prueba que a nosotras nos hiciera cambiar de opinión o tomar otra decisión. Se habla de que este proceso contra Moncada Luna pues, fue motivado políticamente. ¿Usted cree que eso es cierto? Bueno, yo no creo que políticamente, porque a mí el partido nunca se metió con la decisión que yo iba a tomar, el presidente tampoco, ni de la Asamblea, ni de la República. Un día me encontré y me dice, Kathleen, te vi en la televisión
tú eres juez de garantía, ¿qué significa ser juez de garantía? Y yo le explicaba, presidente, es esto, pero nunca recibí una llamada de ninguno diciéndome esto es lo que tienes que hacer, solamente que hiciéramos las cosas bien, que el país nos estaba mirando. Le toca al presidente precisamente nombrar el próximo magistrado que reemplazaría a Alejandro Moncada Luna. Bueno, yo creo que en este año se nombran no solamente el puesto que queda vacante, sino dos más. 2 más a fin de año. 2 más, así que yo espero que sea un proceso transparente, que sea una persona independiente, porque ¿Van ya... a abogar los diputados en la Asamblea porque Claro que eso sí, se haga de porque esa manera? esto es una decisión del Ejecutivo con el Consejo de Gabinete y pasa a la Comisión de Credenciales, de la cual nosotros formamos parte, Claro. Y yo creo que la ciudadanía va a estar muy pendiente de qué persona se va a designar, ¿no? Después de lo que ha pasado. Diputada, finalmente ya el tiempo se nos viene encima. En el caso suyo, pues no se conoce de ninguna diferencia con Alejandro Moncada Luna, por lo cual no debió y no se pensaba en ningún momento que podría declararse impedida para llevar adelante este juicio. Sin embargo, no es la situación con Ana Matilde Gómez y con Zulay Rodríguez. Se cuestionó mucho porque hubo fallos de parte inclusive de Alejandro Moncada Luna que afectaron en un momento tanto a Zulay Rodríguez como a Ana Matilde Gómez. Este no fue un tema que se debatió y se consideró en algún momento, oye, tú sabes que hay algún tipo de presión aquí por parte de la opinión pública de que ustedes deberían declararse impedidas. O sea, ¿no se habló de eso en algún momento? Bueno, yo creo que no, que se dio un ejemplo. Es más, en una audiencia, Ana Matilde, cuando nosotros decidimos la medida cautelar casa por cárcel, ella decía, no, hay que dejarlo país por cárcel porque él tiene que preparar su defensa. En casa no va a poder preparar su defensa. Y Zulay el día de ayer decía, pero puede caber la posibilidad de que sea casa por cárcel. Entonces, yo creo que... O sea, que Zulay fue una de las que propuso, o por lo menos le pasó por la cabeza casa por cárcel. Sí, claro, pero ya al presentarle, Zulay, aquí hay un informe, y dice, bueno, sí, es verdad, me estoy dejando llevar por la parte humanitaria, decía Zulay, ¿no? Claro. Pero, porque sea como sea, somos humanos. ¿Ustedes Ver al tuvieron magistrado llorando... ¿Ustedes tuvieron contacto en algún momento con la familia del magistrado? No, nunca. ¿Nunca? Nunca conocí a a nadie. No sé si Zulay y Ana Matilde sí, porque ellas sí lo conocían de antes. Ajá. Pero lo que soy yo, nunca conocí a nadie. Ok. Diputada Kathleen Levy, muchas gracias por Gracias pasar a ti. por acá y aceptar la invitación y compartir con nosotros pues todo este proceso en el cual pues ha sido sentenciado ya finalmente Alejandro Moncada Luna.